Yo, o sea, preferiría ver 10 películas más como Weapons que seguir viendo en cines El Exorcismo III del Padre Cuarto, Expiación Diabólica. Está muy bien planteada, tiene muchos elementos muy positivos. Sobre todo creo que lo que más destaco yo de esta película es justamente, pero lo entiendo desde el punto de vista en que es una película que sí vale la pena ver en el cine, pero que si no hubiera este mecanismo para impulsarla, probablemente no la vería la gente. Entonces... Llega el momento en la vida de una persona en la que no puede decidir si ir al cine o quedarse en casa, elegir el sillón o la cama. Lo bueno es que para eso están Juan Carlos, cinéfilo de ficción, y Jonathan, coleccionista en serie en Videoclub. Prepara tus palomitas, acomódate en tu lugar favorito y disfruta la función. Bienvenidos. Bienvenidos al Videoclub, el programa que no alcanzó boletos en la preventa para ver Demon Slayer. Mi nombre es Jonathan López y conmigo se encuentra, como en cada episodio, Juan Carlos Rivera. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Me agarraste bien en curva? ¿Bien en curva? Sí, que es Demon Slayer. No, ¿cómo que no sabes qué es Demon Slayer? Te lo juro que... La película sensación del momento. La película sensación de bueno, la que Demon Slayer es un manga adaptado a una serie animada que está en Netflix y que en los últimos años ha agarrado una gran popularidad. Ok. Digamos que es el anime del momento. Ok. Tanto así que en estos días salió la preventa para la película, la primera de 3 películas que engloba el arco final de este manga, que van a llegar a cines, y colapsaron los servidores de Cinépolis. ¿En serio? Sí. Ok, pues mira, no tenía ni idea, amigo, pero pues no, que la gente ya no va al cine. Es que la gente que quiere ir al cine quiere ir a ver Demon Slayer, porque es el evento ahora. Así como en su momento el evento era ir a ver películas de superhéroes, ahora el evento cinematográfico es ir a ver Demon Slayer, El Castillo Infinito. Oye, qué bueno que lo dices, porque justo la última vez que fui al cine vi que también ya hay como eventos especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, capítulos de series o así ya se proyectan directamente en el cine. Es que mira, hay una necesidad de invitar a las cadenas de cine a la gente que vaya al cine. O sea, por eso han abierto su mercado y por eso han abierto la oferta que hay hacia el público. Tanto así que empezaron en el cine azul, empezaron a ver formatos de cines en donde hay funciones sorpresas. ¿Sorpresas? Tú compras el boleto sin saber qué película te van a poner. Ok. Entonces, esto como... O sea, es más la experiencia de ir a ver este tipo de funciones que la película que te van a poner. Es como la cajita sorpresa. La caja que ahorita está muy de moda, las Mystery Box. Las Mystery Box, es correcto. Sí. Que te cuestan 200 pesitos y te sale ahí un cargador chino. Y esas son... O sea, hay ahorita Mystery Box de gorras que cuestan 20,000 pesos. ¿En serio? Sí. No manches, mira, pues ahí está, amigo, ahí está. Pues para la banda que quiera ir al cine a una función de misterio, de sorpresa. Sí, ahí están. Creo que son entre semana, como por ahí de las 8 de la noche. Se hacen una vez cada cierto tiempo. Pero el evento ahorita es ir a ver Demon Slayer. ¿Cuándo se estrena Demon Slayer? Se estrena el 11 de septiembre. 11 de septiembre. Y traigo el tema a este episodio porque creo que me voy a comprometer a entrarle a ver Demon Slayer. ¿Sí? O sea, ¿cuánto hay que ver antes de ver esta película? Según yo, corríjanme, ustedes que son los expertos. Creo que aquí el Eric es experto. 4 temporadas. 4 temporadas. De aproximadamente 12 episodios. Ok. Hay una película intermedia que justamente se reestrenó recientemente en el cine que alcanzó el 1,000,000 de boletos vendidos. Oh, mira. Y esta nueva película que es del Castillo Infinito. Entonces, creo poder comprometerme para entrarle. Ya voy viendo y vemos si en el estreno de esta película, tal vez una semana después, porque claramente ahorita ya no hay boletos. Claro. Hacemos una recapitulación, un review rapidísimo, porque dudo mucho que tú le entres a eso. Me va a costar, porque son capítulos de 1 hora, porque... Si no tengo la duración. Son como 50 horas, amigo. ¿Sí? Es una inversión. Vamos bien cómo avanzamos y pues y la vamos platicando. Que entiendo que sí hay mucho fanático, ¿no? De este tipo de o sea, de verdad, yo jamás... Y que también entiendo que las aplicaciones para comprar boletos han cambiado, ¿no? Sí, claro. Pero yo me metí porque... Como experiencia nada más, vuelvo a lo mismo, porque no iba a comprar. Para ser parte nada más. O sea, entré a comprar boletos aquí en León, en una sala de cine así normal,
y había sala de espera para poder elegir mis lugares. Ok, como un concierto. Como un concierto. Órale. Había sala de espera y todavía terminó el tiempo de la sala de espera y me salió ese mensaje de, no, lo sentimos, fíjate que hay un error en el servidor. Colapsó. Inténtalo nuevamente. Órale, qué loco, ¿eh? Sí, Qué o sea, loco. no me había pasado. Oye, pero pues está chido eso, ¿no? Porque por lo menos los cines van a estar llenos una vez. Sí. Al menos el fin de semana. El fin de semana. Oye, qué chido, ¿eh? Qué chido. Pues bueno, no sé si me pueda comprometer yo a ver Demon Slayer de pues todas las temporadas, pero pues a lo mejor le entro un poquito. No soy tanto de anime, Sí, fíjate. es que por eso, yo lo sé. Sí, no soy tanto. Yo lo sé, por eso no te quiero comprometer aquí. Pero mira, yo voy viendo, sí, creo que vale la pena, que seguramente sí. Ya en algunos episodios, tal vez aquí más adelante lo iremos mencionando. Ok, va que va. Pues bueno, ahí está la opción para ir a ver Demon Slayer, amigo. En el episodio de hoy, en este nuevo capítulo, toca hablar de una película que justamente me parece que la mayoría de influencers, críticos de cine que hablaron de ella, la vendieron a la audiencia como la película del terror del año, ¿no? Sí, la mejor película de terror de este año, la película más escalofriante de este año. Y no sé si lo pienses así, pero como que cada año sale una película así. O sea, como que cada año, como por estas fechas, hay un boom, sobre todo en influencers o en creadores de contenido, que hablan justamente como este mismo discurso, ¿no? Como que se va repitiendo de esta es la película más terrorífica del año. Me acuerdo que el año pasado pasó con esta película de Longless, claro, que también se hablaba que era la película más terrorífica del año. Entonces como que este mismo discurso va año tras año, tras año, tras año, y ahora pues le tocó digamos, este título de la película más terrorífica del año a La Hora de la Desaparición, que es el estreno de esta semana, ¿no? Weapons, La Hora de la Desaparición. Esta película dirigida por Zach Greger, que seguramente ustedes lo recordarán porque hace un par de añitos nos trajo una película bastante buena también. Y bastante novedosa. Sí, sí. Es Barbarian. Que hablaba justamente de esta chica que llega a un... Como un Airbnb, ¿no? Un Airbnb, una casa de renta temporal. Sí. Y pues ahí se dio cuenta de lo peligroso que aparentemente puede ser rentar casas que... Pues, nos encontramos en línea sin saber e investigar a fondo en los lugares en donde se encuentra la casa y justamente pues revisar que la casa cuente con las condiciones óptimas y seguras para habitarla, ¿no? Sí, que además cuando llegó Barbarian fue la ópera prima de este director y cuando se estrenó como que causó mucho revuelo justamente porque era una manera distinta de contar el terror. Claro. O sea, era una película que no se metía como en convenciones del terror, no había muchos elementos que a lo mejor estén siempre en las películas de terror y era como algo diferente dentro del género y creo que eso le dio como mucho impulso al mismo director, ¿no? Sí, y que justamente a raíz de el estreno de esta película tomó mucha fuerza. Subastó, me parece, me lo comentabas fuera del aire, subastó su guión que desde esta nueva película, la cual mucha gente se interesó en comprar este guión. Uno de ellos fue Jordan Peele, que lamentablemente no pudo llegar a un acuerdo y no lo pudo producir él. Que ya nos decía Eric que terminó despidiendo a sus agentes. A sus agentes porque, oye, ¿cómo no me conseguiste esto? Y creo que ahora con el ruido que ha causado esta película, sí, creo que es algo de lo que se arrepiente Jordan Peele, ¿no? De no haber podido ponerle las manos a este guión. Sí, es que esta película la verdad es que está siendo pues un suceso. Justamente tiene que ver con lo que decíamos de que los críticos, los influencers, la gente que está hablando de la película la vende como si fuera la gran película del año y eso ha ayudado muchísimo, sobre todo en taquilla. Hay que recordar, por ejemplo, la película de Barbarian, la primera película de este director, costó apenas $4 millones. O sea, fue una película muy modesta. Esta película ahí tiene un presupuesto mucho más alto, llega casi a los 40 millones, creo que por ahí 38, y apenas en sus primeros fines de semana estrenada en el cine, ya recaudó más de 100, entonces ya es un éxito esta película y seguramente le seguiría yendo muy bien, justamente por el impulso que le aventaron pues todos estos influencers, ¿no? Y tú me decías que, estamos un poco cansados de que los influencers o la gente que tiene espacios donde se habla de cine, nos quieren vender cada cierto tiempo una película como la más terrorífica, la más impactante, la más cruda, y de cierta forma entiendo que lo hagan, o entiendo por qué las productoras o distribuidoras hagan ese tipo de campañas de marketing, porque creo que al final esos son a través de estos creadores de contenido, y es porque ellos creo que se han dado cuenta de que la gente cada vez menos asiste al cine y que para
ciertas distribuidoras o ciertas películas es muy importante tener 1 o 2 fines de semana altos en taquilla para poder recaudar lo más que puedan, porque si dejan que pasen el hype o el furor de los estrenos, evidentemente al paso de las semanas no van a poder recuperar al final pues el presupuesto o la inversión de la película, ¿no? Entonces creo que aquí lo que queda es consumir ese tipo de críticas o de reviews con mesura y tampoco no creer todo lo que nos venden estos creadores de contenido, ¿no? Sí, exactamente. Que al final, ya entrando directamente en la película, no es una mala película, no. Es una película que tiene una propuesta, sí. Entonces desde ahí creo que sí vale la pena verla en el cine. Donde yo sí discrepo un poquito es justamente en que te quieran adornar, digamos, o que te quieran sobrevender algo, endulzar una película que sí es buena y que sí tiene su propuesta, pero lo entiendo desde el punto de vista en que es una película que sí vale la pena ver en el cine, pero que si no hubiera este mecanismo para impulsarla, probablemente no la vería la gente. Entonces, sí. De alguna forma se equilibra la balanza, ¿no? O sea, porque desde el título que le pusieron aquí en México, que es la hora de la desaparición, que nada, o sea, absolutamente nada tiene que ver con Weapons, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, o sea, creo que a la gente no le interesaría elegirla a esta película cuando vayan al cine. Incluso el póster también no te dice mucho. Pareciera una película de terror como de serie B con poco presupuesto, que al final de cuentas va a terminar cayendo en las películas convencionales de terror. Exactamente, uno pensaría que es una película genérica de terror y no, o sea, la verdad es que es una película con una muy buena propuesta y que sí es, digamos, algo que resalta dentro de todo este universo de películas de terror, que la gran mayoría de repente pues ya son una fórmula que solo se va repitiendo y son una calca de las anteriores, pero esta sí tiene como algo distinto que aportar, creo. Y que justamente la premisa de la película es bastante interesante. Buena, en un pueblo, en un suburbio de justamente de los Estados Unidos, en donde es este tipo de lugares muy tranquilos, en donde cuando pasa realmente un suceso impactante, pues toda la comunidad se entera, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucede es que en este pueblo, 17 niños de un salón de clases, no de una escuela, de un mismo salón de clases, desaparecen, dejando solamente como fuera de este hecho a la maestra y un niño más, ¿no? Entonces empiezan las interrogantes de que, ok, ¿qué ha pasado con estos 17 niños, o sea, de esta escuela? ¿Por qué del mismo salón? ¿Y por qué la maestra, o sea, qué hay o qué podría estar escondiendo la maestra? Porque pues se le señala como la principal sospechosa, porque pues fueron de ahí mismo, ¿no? Y el otro niño, o sea, porque al otro niño no le pasó nada, o sea, el sobreviviente. Entonces creo que la premisa es muy buena, o sea, creo que desde ahí se entiende por qué intentaron vender subastar más bien este guión, porque la premisa sí da para mucho, o sea, sí dices, oye, te imaginas muchas posibilidades con esta premisa. Desde ahí creo que comienza muy bien. La película, creo que su primera hora, y lo platicábamos hace ratito, está muy bien planteada, tiene muchos elementos muy positivos. Sobre todo creo que lo que más destaco yo de esta película es justamente la narrativa, cómo está contada la película y cómo nos va dando información poco a poco. La película está dividida, digamos, en 6 partes, en 6 perspectivas distintas de 6 personajes distintos, que es algo que ya hemos visto. Inclusive te decía hace ratito que no tiene mucho que hablamos de una película mexicana que se llama Temporada de Huracanes, donde también se planteaba más o menos así, varias perspectivas de diferentes personajes que terminan descubriendo pues un misterio, ¿no? Y acá es más o menos eso, o sea, vemos la perspectiva de diferentes personajes que tienen que ver con la historia, y cada personaje nos va dando como una información extra para ir entendiendo nosotros en nuestra cabeza qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso desde el planteamiento del guión me parece que le suma muchísimo, sobre todo para generar esta tensión con el espectador. Sí, justamente. Ahora, de las principales protagonistas que tenemos dentro de la película son 2. El personaje que interpreta Julia Garner, que es la maestra justamente, que sí está siendo señalada y es la principal sospechosa de lo que sucedió en este suburbio, y el personaje de Josh Brolin, que lo hace de manera, yo creo que exquisita, formidable, interpretando al papá de uno de los niños desaparecidos, ¿no? Entonces son los principales motores que a través de ellos se nos cuenta la historia, y los que van marcando la pauta de hacia dónde se va desarrollando la narrativa de la película, y también de ciertas pistas que vamos descubriendo que son fundamentales para que se resuelva el caso, ¿no? Exactamente. Entonces creo que desde ahí está bien planteado, o sea, desde la narrativa está bien planteado, los personajes están bien planteados porque son muy reconocibles. Sí, claro. O sea, los seis que nos
plantean están muy reconocibles. O sea, tú sabes que lo que estás viendo es la perspectiva de la maestra, porque la maestra es un personaje en el que realmente tú vas sintiendo cómo se le está incriminando de algo que aparentemente no cometió, exacto. Pero los personajes tienen muchas dimensiones, porque no solo son buenos o malos, sino que realmente tienen como sus carencias y tienen como sus puntos altos, y creo que eso está muy bien manejado. Por ejemplo, hay un personaje que se me hace muy interesante, que es el de un vagabundo, el que es un adicto. Un adicto, ajá, sí. el de un adicto, que está muy interesante porque es, digamos, como el alivio cómico, pero las acciones que va realizando él van detonando cosas en las otras historias, sí. Y me parece que eso está bien chido, o sea, está muy bien planteado, está muy bien pensado. En cuestión de guión está muy bien construido todos esos elementos. Y por ejemplo, tenemos el personaje del papá también, que es un papá que tiene como una carga moral, porque no es un papá presente, no digamos. Es un papá presente, o sea, no quería tanto, bueno, no sé, como que no se llevaba tan bien con su hijo y demás, y ahora siente como esa necesidad de buscarlo, ¿no? Vemos también la perspectiva del único niño que sobrevivió, que es la última, digamos, y es la que termina de resolver como todo el misterio. Este tipo de narrativas creo que pudieran ser algo repetitivas, o sea, puedes llegar a caer en lo repetitivo, claro, porque estás contando la misma historia muchas veces. Sin embargo, creo que esta película lo hace tan bien desde la parte de guión, que en lugar de sentirse repetitivo, sí sientes que te está aportando algo cada perspectiva que estás viendo, y creo que eso es muy difícil de hacer, sobre todo en una película de 2 horas y poquito más. Y sobre todo que esta narrativa de cómo te va contando y te va aportando la historia es bien interesante, y cómo lo hace a través de la construcción de todos los personajes, que al final creo que es algo que esta película tiene muy bien hecho. Cada personaje está tan bien construido que también en las decisiones que tomaban o que tomaron previo al suceso de la desaparición repercute en el comportamiento de ciertos niños, ¿no? De cierta forma hay niños que son bullies. Sí. Y luego te das cuenta de que realmente él es así porque en su vida en casa, pues el papá no está presente, ¿no? Entonces, también de cierta forma, esto repercute en el comportamiento de los niños, ¿no? Vemos el comportamiento del niño principal, que Alex, que es Alex, que él en casa pareciera que no se le brinda la atención adecuada por parte de sus padres, y que no siente la confianza de contarles a ellos de que en la escuela está pasando por situaciones muy complicadas, porque es un niño al cual se le hace bullying, y que para él es ya bastante normal ir a la escuela y que se le golpee y regresar a la casa, y que realmente los papás pues no se preocupen porque realmente está pasando en su escuela, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que está muy bien planteado, o sea, está muy bien pensada, digamos, el guión, y cómo cada elemento y cada personaje y cada acción de cada personaje va a terminar desarrollando o desembocando en algo, ¿no? O sea, no está ahí puesto nada más porque sí, sino que realmente todas las acciones que hacen todos los personajes llevan a algo al final, ¿no? Entonces creo que todo esto que nos plantea en la primera hora está muy bien, muy bien. Mi problema viene con la segunda hora de esta película, amigo. Porque todo lo que construye la película en esta primera parte de la película, bien construido, muy coherente con las decisiones que empiezan a tomar los personajes, y el cómo cada uno va tomando las pistas para estar cada vez más cerca de resolver este caso, empiezan a pasar cosas que tú siempre llamas muy bien como el justo, donde empiezan a pasar cosas en donde tienes que entrar a una convención como para creer que realmente pues están pasando, porque si no pasara esto, la historia no va a poder desarrollarse, va a seguir, o no podrá llegar al final, ¿no? Exactamente. Una de esas es precisamente que desaparecen 17 niños, todos al mismo tiempo, a la misma hora de la noche, que fue a las 2:17. Ajá. Y todos corren hacia una misma dirección, entran a una misma casa en teoría, y nadie se da cuenta, y hay unas cámaras en algunas casas, pero ninguna cámara nota que 17 niños corriendo en la madrugada llegaron a un lugar. No sé si te ha pasado, amigo, o sea, de repente cuando duermes con una ventana hacia la calle, hasta con que pase sombra, ¿no? La sombra o algo, como que te asomas, ¿no? O el camión de la basura, o si alguien pasa corriendo, evidentemente, no sé, es algo como que te llama la atención. Y acá me parece un poco increíble pensar que 17 niños corriendo en la madrugada, todos hacia el mismo punto, como que no llamó la atención de nadie. No sé, amigo, es algo. Ok, algo y podrás extraño. decir, bueno, o sea, también ese día, pues Estaban los vecinos dormidos. no estaban alerta, estaban dormidos, pero hay ciertos momentos en la película en donde se nos muestra que estos niños tienen que dejar el punto donde están resguardados para ir a otro lado. Ajá. Y en ese momento, en donde ya está la alerta de donde hay 17 niños desaparecidos, en donde debería de haber tanto
tanto patrullaje vecinal como de las autoridades. El vecino alerta, amigo. El vecino ahí alerta. ponen su cartelito de Ojo, vecino, te estamos grabando. Te estamos grabando, vecino, sí. Nadie se da cuenta en este momento donde dejan el lugar en donde los tienen resguardados. Y obviamente porque la policía está investigando ciertas casas, y una vez que entran a esta casa, pues los niños no están porque la dejaron porque sabían que iban a investigarla. Exactamente. Entonces, no sé, o sea, ese tipo de convenciones como que dices, bueno, ya estoy dentro de la película, sí, vamos a dejarlo pasar, ¿no? O sea, son como ese tipo de cositas que sí terminan siendo un poquito raras. Luego por ahí hay otro personaje que termina apareciendo como la segunda parte de la película, que es una especie como de hechicera, como de bruja, no sé. Una bruja, ¿no? Literalmente, sí, una bruja. Pero que tampoco terminan de explicar muy bien como de dónde vienen los poderes o por qué pasan ciertas cosas, o no sé, o sea, como ese tipo de cosas que dices, bueno, ya estoy aquí, déjame terminar de disfrutarlo, pero sí termina siendo como cosas una tras otra que van entrando como con calzador todas ellas. Sí, y que justo el desenlace de la película pues es lo que más rompe con el género inicial de la película, sí, porque claro, al final se nos presenta que es una película de horror, en donde conforme va avanzando la película y se nos va mostrando que detrás de esta desaparición de los 17 niños está un hecho anormal, o donde la lógica pues no cabe, termina desembocando en la resolución cómica o una burla de lo que se construyó durante toda la primera parte de la película, ¿no? Exactamente, que pareciera una película muy seria, digamos, y de repente este giro que le dan como una sátira, como una burla, como que no sé si termina encajando tan bien. O sea, yo he visto como muchos comentarios encontrados, como que es la parte más floja de la película, o mucha gente sí le termina gustando. Yo no sé, como que ese tipo de giros tan drásticos, sobre todo en el tono, como que no me terminó a mí de cerrar, porque sí, nos están construyendo una película muy seria, con una temática fuerte que tiene que ver con niños desaparecidos, que tiene que ver como con niños usados como armas. O sea, está fuerte todo eso, y de repente la parte final, los últimos 5 minutos, como que da un giro completamente distinto y se va más como al humor, y es como que, no sé, no terminé de entenderlo, sobre todo porque es lo último, pues ya es el cierre de la peli. Incluso al principio, dejando entre líneas mensajes, creo que, aunque son, o sea, entre líneas bastante claros, de ciertas problemáticas que suceden en las escuelas de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ok, en este caso fueron 17 niños que desaparecieron y que de cierta forma, al final vemos, o sea, qué pasó con ellos, pero este hecho podría ser trasladado a los tiroteos que hay en las escuelas, a la falta de acercamiento que hay de los padres hacia con los niños, y cómo esos niños en algún determinado momento sienten que no hay vuelta atrás y que sus problemas los abruman tanto que terminan tomando decisiones que repercuten tanto en su vida como en la de sus compañeros. Entonces, me parece que eso de la película, plantearlo al principio me pareció muy bueno. Y por ejemplo, los temas del bullying y demás. Claro. O sea, es que si lo trasladas, digamos, a una realidad, sí pareciera que pudiera tener ciertas similitudes. O sea, en una clase desaparecen 17 niños y solo queda uno que es precisamente al que bulleaban y demás. Claro. O sea, sí tiene como una connotación, o sea, sí tiene ahí un pensamiento del director de decir, esto es algo que sí está pasando en las escuelas en Estados Unidos, pero creo que no se mete tanto, o sea, no es un... no es el eje, no, o sea, no es el punto de la película. Y no hay una exploración tan amplia, pero sí pudiéramos entenderlo desde ese punto de vista, y me parece que está muy interesante verlo, pero además es muy fuerte también de verlo así. Entonces, creo que es una buena película. Sí entendemos que de cierta forma no estamos acostumbrados a que una película de horror pase a una película o con un cierre cómico o un desenlace cómico, pero lo comentábamos fuera del aire. Yo, o sea, preferiría ver 10 películas más como Weapons que seguir viendo en cines El Exorcismo III del Padre Cuarto, Expiación Diabólica. Sí, La Maldición de Benita o así, ese tipo de cosas. No, ya definitivamente. Basta. Que cae justamente en lugares más convencionales como esta iglesia donde tiene una posesión, donde se le hace el exorcismo, se le mete al padre y ahora el padre es el malo y hay que, o sea, basta ya con ese tipo de historias. Bueno, viene también, ahorita ya se va a estrenar en unas semanitas la de Annabelle otra vez, ¿no? O sea, no, El Conjuro 4. El Conjuro 4. O sea, se viene El Conjuro 4, van a reestrenar El Conjuro 1, 2, 3, Annabelle 1, 2, La Monja 1, 2 y... no sé si me está faltando alguna otra de Lore. Basta, amigo. La Llorona creo que también era parte de eso, ¿no? La monja, ¿no? No, La Monja y La Llorona. ¿También la Llorona? Órale, no, esa sí. No sé si esa sí es canon, no lo sé. Yo ya me perdí en ese Lore, amigo. Yo creo que vi la primera de Annabelle, tal vez. Y la primera del Conjuro vi. La primera seguro del Conjuro, sí. Y estaba buena. Sí, la primera está buena. Y ya después digo, no, ya basta. Que la dirigió James Wan, ¿no? La primera. James Wan, exactamente. No, y que además planteaba algo distinto. Es que eso es lo que yo estoy buscando siempre en este tipo de películas, algo distinto. En ese momento
momento combinaba la comedia con el terror, Sí. y era lo que lo puso en el mapa, porque decíamos, esto no se había hecho, o sea, en terror no habíamos visto algo así tan distinto, pero después la fórmula se repitió y se repitió Sí. tantas veces que ahora ya son como 25 películas de exactamente Ya lo es un mismo. universo. Y ya es un universo, sí. Entonces, esta película sí plantea cosas nuevas, este director sí plantea cosas Sí. nuevas, este director... me parece que yo le auguro buenas cosas, porque sí hay una propuesta, inclusive de fotografía, Sí. sí hay una propuesta de narrativa, sí hay una propuesta de espacios. Entonces creo que eso es lo que uno busca en una película de este tipo, ¿no? O sea, que nos den algo, que nos den una propuesta, que no sea una película nada más que pudo haber hecho cualquier persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una película que sí recomendamos que vayan a ver al Sí. cine, obviamente por la atmósfera que esto representa. Se la van a pasar al principio un poco, digamos, bien, o Sí. sea, como una película de terror. Después se la van a pasar un poco raro y pues ya va a depender de cada quien cómo se la pase En en el el final. desenlace de la película. ¿Qué calificación le pondrías a Weapons? La hora de la desaparición. La hora de desaparición de 1 a 17 niños, ¿te parece? De 1 a 17 niños, ¿cuántos niños le pones? Yo le pongo unos 13 niños. ¿13? 13 niños, sí. ¿Tú cuántos le pones? 13. 12 más 1 niños. ¿Tú cuánto 12 le pones? más 1. Sí, ¿tú cuánto le pones? Yo creo que yo sí le pondría un 14. 14 niños. 14 niños. Ah, mira, Bien. bastante bien calificada esta película. Vayan a verla, está en los cines todavía. Es una buena propuesta, es una película fuera de lo convencional, y que creo que, sobre todo ahora que ya se vienen como estas épocas, ¿no? Ya cercanas al Halloween. Que siempre y en eso. octubre salen un poquito más de ese tipo de películas paranormales, ¿no? Exactamente, pues ya que se vayan ahí haciendo la idea un poquito con este tipo de pelis. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios qué les pareció Weapons, la hora de desaparición, o si van apenas a verla, pues dejen en los comentarios que les gustó esta reseña o este review que hicimos para ustedes, y regresen nuevamente una vez que ya han visto la película. Mi nombre es Jonathan López. Yo soy Juan Carlos Rivera. Y les recordamos, como cada episodio, 2 cosas: que vean muchas películas y series y que pongan la basura en su lugar. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, amigos. No olvides tus objetos personales y recuerda poner la basura en su lugar. Esta historia no ha terminado. Juan Carlos y Jonathan te esperan la próxima semana con más recomendaciones de series y películas en Video Club. ¡Hasta la próxima!